Crecer en la Fe presenta el estudio de la lección de la escuela sabática. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenidos. Desde el principio, cuando el pecado entró a este mundo, la Biblia muestra un Dios amoroso. Muestra un Dios que busca a sus hijos perdidos. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? En la actualidad, el libro de Apocalipsis revela a este mismo Dios amoroso tratando de alcanzar a los perdidos de todo el mundo, mediante la predicación del Evangelio. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En 2018, la ONU publicó sus últimas estadísticas en cuanto a la distribución mundial de la población en el planeta Tierra. En zonas urbanas viven 4.400 millones de habitantes, es decir, el 56% de la población del planeta. En menos de una década, 7 de cada 10 personas vivirán en las ciudades. Y esta cifra va en aumento. En las zonas rurales vive el 44% de la población mundial. No tenemos opción. Debemos dar testimonio a los que viven en las ciudades. Muchos miembros del pueblo de Dios actuamos como Jonás. Dios nos está llamando a predicar y dar testimonio en las ciudades, y por diversas razones huimos a los campos para no cumplir la misión. Debemos seguir el ejemplo de Jesús. Primero, Jesús ministró a los habitantes de las ciudades de Israel. Y segundo, Jesús ministró también a los de las regiones extranjeras, a los no judíos, es decir, a los gentiles. En este video y en sus diferentes secciones estudiaremos el relato bíblico de la misión de Cristo a Tiro y Sidón, y extraeremos lecciones para aplicarlas a nuestra vida actual. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, misión a regiones más alejadas. Segundo, en busca de las multitudes. Tercero, en Tiro y Sidón. Cuarto, despídela. Y quinto, fe en la tierra. Misión a regiones más alejadas. Jesús llegó con sus discípulos de Genezaret y de ahí partió a 2 ciudades extranjeras. Primero a la ciudad de Tiro y segundo a la ciudad de Sidón. Se retiró a la región de Tiro y Sidón. ¿Por qué Jesús se llevó a sus discípulos de Galilea hasta estos lugares paganos? Jesús los lleva por varias razones. La primera, para capacitarlos. Llevó a los discípulos a un viaje de estudio a las fronteras de estas regiones extranjeras para que pudieran aprender in situ. Esta expresión in situ significa que ellos aprendieran en el sitio, sobre el terreno. Y segundo, Jesús sabía que en casa, es decir,
en Galilea u otra región de Israel no podían aprender tan fácilmente cómo ganar a los extranjeros. Y tercero, Jesús quería enseñarles lecciones que los ayudarían a prepararse para su llamado de alcanzar a todos los grupos de personas, incluyendo a los urbanitas. El término urbanita hace referencia a quienes viven acomodadas a los usos y costumbres de la ciudad. Las ciudades de Tiro y Sidón eran las ciudades fenicias más poderosas de la época. En el pasado, el pueblo de Israel apostató al aliarse con estos pueblos extranjeros. El libro de Jueces registra lo siguiente: y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas y a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Dios utilizó estos pueblos antiguos para poner a prueba la fe de los israelitas. Lamentablemente, el pueblo de Dios tampoco pasó esa prueba. Desde el principio, estos pueblos fueron un obstáculo para Israel. En 1 de Reyes, capítulo 5, del versículo 1 al 11, podemos ver la estrecha relación entre los sidonios y los hebreos. El rey Hirán de Tiro siempre había tenido buenas relaciones con David, así que al saber que Salomón había sido ungido para suceder en el trono a su padre David, le mandó una embajada. Esta estrecha relación entre los sidonios y los hebreos estaba basada en lazos comerciales, lazos económicos. Se beneficiaban ambos pueblos. Sidón les proveía a Israel madera de cedro y madera de ciprés. E Israel les proveía 20,000 cargas de trigo y 20,000 medidas de aceite de oliva por año al rey Hirán de Sidón. Pero he de resaltar que indudablemente los hebreos seguían recibiendo la influencia negativa del paganismo y la idolatría de sus socios comerciales. El texto 1 de Reyes, capítulo 11, del versículo del 1 al 6, revela hasta qué punto esta influencia llegó a ser negativa. El rey Salomón se casó con una princesa sidonia que lo llevó por mal camino, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. Salomón tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Sin embargo, a pesar de toda esta historia, del paganismo e idolatría de las ciudades de Tiro y Sidón y de su influencia negativa sobre el pueblo de Israel, Jesús llevó a sus discípulos a estos lugares. Jesús nos deja grandes lecciones en su visita a estas dos ciudades extranjeras. Primero, el Evangelio debe alcanzar al mundo entero. Segundo, Jesús da inicio a las misiones urbanas transculturales. Tercero, Jesús ejemplificó para sus seguidores la misión urbana integral a todas las culturas y nacionalidades. Y cuarto, los misioneros urbanos se enfrentan a muchos obstáculos y desafíos. Entre estos muchos obstáculos y desafíos que se enfrentan los misioneros urbanos podemos mencionar los siguientes. Primero, obstáculos y desafíos relacionados con la salud y el medio ambiente. Segundo, el costo de vida. Tercero, el racismo. Cuarto, la intolerancia.
Quinto, el nacionalismo. Y sexto, las restricciones a la libertad religiosa y de expresión que hay en muchos países. Sin embargo, a pesar de todos estos obstáculos y desafíos, debemos trabajar por las ciudades. En busca de las multitudes. A pesar de los desafíos externos e internos, Jesús nos extiende un llamado especial: la misión a las ciudades. Mateo 9, del versículo 35 al 38, nos enseña la importancia de cumplir la misión en las multitudes, donde quiera que se encuentren. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y el evangelista Lucas describe que Jesús lloró sobre la ciudad de Jerusalén. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Esta actitud de Jesús de amor por la ciudad de Jerusalén nos enseña, primero, que Dios ama profundamente a todos los hijos dispersos por el mundo. Segundo, que Dios ama profundamente a las multitudes de habitantes de las ciudades actuales. Tercero, por esto, en Mateo 9:38, Jesús nos exhorta a que oremos para que nuestros motivos y nuestro corazón sea como los suyos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Cuando Jesús comenzó su ministerio, lo seguían personas de diferentes lugares geográficos: Siria, Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea, del otro lado del Jordán, Samaria, la región costera de Tiro y la región costera de Sidón. La región costera de Tiro y Sidón son parte de Fenicia, ubicada junto al mar Mediterráneo al noreste de Galilea. Uno de los viajes misioneros transculturales de Jesús fue en la zona de Fenicia, en la región de Tiro y Sidón. El pensamiento inspirado dice: después de su encuentro con los fariseos, Jesús se retiró de Capernaum y cruzando Galilea se fue a la región de las colinas en los confines de Fenicia. Mirando hacia el oeste podía ver, dispersas por la llanura que se extendía abajo, las antiguas ciudades de Tiro y Sidón con sus templos paganos, sus magníficos palacios y emporios de comercio, y los puertos llenos de barcos. En Tiro y Sidón. El Evangelio de Marcos y de Mateo relata la misión transcultural de Jesús en Tiro y Sidón. Los eruditos bíblicos creen que el Evangelio de Mateo se escribió específicamente para un público judío y que el Evangelio de Marcos se escribió pensando principalmente en un público gentil. Es provechoso tener presente esta distinción al estudiar los Evangelios de Mateo y Marcos. Tanto Mateo como Marcos hablan del milagro que Jesús hizo a una mujer sirofenicia.
porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Ahora observa que Mateo, cuando describe a esta madre, lo hace en función de su nacionalidad o raza. Dice que es cananea. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba. El Espíritu Santo guió tanto a Mateo como a Marcos. A Marcos lo lleva a utilizar términos adicionales para describir a esta madre como una madre griega o gentil. La mujer era griega, Marcos 7:26. Luego da a Marcos información complementaria. Marcos dice que esta mujer era sirofenicia de nacimiento o nacida en la región de Fenicia que está en Siria. Teniendo en cuenta que Mateo se escribió específicamente para un público judío, observemos cómo esta historia de Mateo 15 impactó en los destinatarios originales, con sus antecedentes y su cosmovisión. Esta historia impactó de la siguiente manera. Primero, la audiencia de Mateo consideraba que esta madre era una pagana despreciable. Segundo, para los judíos, los cananeos eran despreciables porque adoraban ídolos. Tercero, eran despreciables porque su estilo de vida y prácticas eran malvadas. Cuarto, eran despreciables porque estos pueblos gentiles durante mucho tiempo habían sido un obstáculo para la nación de Israel. Quinto, ningún judío valoró a esta mujer ni a ningún extranjero. Y sexto, ni siquiera los discípulos de Cristo consideraron la posibilidad de que esta mujer tuviera fe y formara parte del reino de Dios. Por otro lado, teniendo en cuenta que Marcos escribió específicamente para un público conformado por gentiles, la audiencia gentil tendría una cosmovisión diferente a la de los judíos. Veamos. Primero, los gentiles no pensaban de la misma forma que los judíos sobre los habitantes cananeos. Segundo, los gentiles se identificaban con esta mujer, griega, sirofenicia de nacimiento. Tercero, los gentiles sabían que Jesús ya había curado a uno de los suyos y podía ayudar a esta mujer extranjera. Cuarto, para los gentiles esta mujer era una madre entrañable que estaba preocupada por la condición de su hija. Y quinto, los gentiles sabían que el maestro la sanaría, ya que para él su ministerio iba más allá de su origen étnico y nacional de las personas. Cristo no respondió inmediatamente a la petición de la mujer. Recibió a esa representante de una raza despreciada como la habrían recibido los judíos. Y esto lo hizo para exhortar y corregir a su pueblo en su trato con los extranjeros. Cristo expresa la actitud característica de los judíos que consideraban que los gentiles eran indignos de recibir las bendiciones del cielo. Respondiendo, él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Aquí, en este pasaje, el pan hace alusión al pan de la salvación. El pan, el cual había sido confiado por Dios a los judíos, sus hijos, para que ellos lo distribuyeran entre los gentiles,
pero que se estaban conservando egoístamente para sí mismos. El pensamiento inspirado dice al respecto: con ello quería que sus discípulos notasen la manera fría y despiadada con que los judíos tratarían un caso tal, evidenciando en su recepción a la mujer, y la manera compasiva con que quería que ellos tratasen una angustia tal, según lo manifestó en la subsiguiente concepción de lo pedido por ella. Despídela. En las ciudades, en los barrios no alcanzados, hay muchos que anhelan esperanza, que mueren sin conocer el plan de salvación de Dios. En los tiempos de Cristo, ¿qué impedía al pueblo de Dios llevar la esperanza del Mesías a las ciudades extranjeras como Tiro y Sidón? Los judíos tenían 3 impedimentos. Primero, el nacionalismo, apego especial a su propia nación. Segundo, el orgullo. Y tercero, los prejuicios. Estos 3 aspectos llevaron al pueblo de Israel a lo siguiente. Primero, cegaban al pueblo de Israel. Segundo, les impedía ver las oportunidades de alcanzar a los gentiles. Tercero, les impedía romper esas barreras culturales con los pueblos extranjeros, que también eran personas con fe, quienes fácilmente aceptarían al Mesías en su primer advenimiento. Lo anterior era algunos de los problemas de los judíos en relación con el cumplimiento de la misión. Ahora enfoquémonos en el cumplimiento de la misión en nuestros días. Hoy en las ciudades hay muchos grupos poblacionales con los que Jesucristo quiere que su pueblo comparta la bendita esperanza del segundo advenimiento. Jesús nos da ejemplo. A Jesús no le importó cuál era la nacionalidad o la raza de las personas, tampoco debería importarnos a nosotros. En el libro de Hechos, capítulo 10, del versículo 9 al 16, encontramos la visión de Pedro sobre un gran lienzo. Con este relato, el Espíritu Santo quiso enseñar a los judíos una gran verdad. Veamos lo que sucedió. Primero, mientras se esperaba el almuerzo, Pedro tuvo una visión de un buffet en la azotea con un mantel lleno de animales y aves inmundos. Segundo, 3 veces se le indicó en esta visión que se levantara y comiera. Y me vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Y tercero, Dios utilizó estas visiones para confrontar el orgullo religioso de Pedro y su intolerancia hacia los gentiles. Y cuarto, finalmente Pedro comprendió esta gran verdad. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: en verdad veo que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que es fiel y obra rectamente de cualquier nación que sea. Con este trasfondo de la experiencia de Pedro y el lienzo, reflexionemos sobre la historia de Tiro y Sidón.
volvamos a observar a Jesús y su interacción con la madre Sirofenicia. ¿Qué lecciones aprendieron los discípulos de este viaje a Tiro y Sidón? Ellos comprendieron lo siguiente. Primero, comprendieron lo abarcante que es el amor de Dios. Segundo, comprendieron que Dios no hace acepción de personas. Tercero, comprendieron que los prejuicios son nocivos en el cumplimiento de la misión. Cuarto, comprendieron que el Evangelio se debe llevar a toda tribu, lengua y pueblo. Quinto, comprendieron que el Evangelio no es solo para una nación o un grupo étnico determinado. Sexto, comprendieron que así como Jesús tuvo paciencia para enseñar a sus discípulos, nosotros también debemos enseñar y formar discípulos misioneros. Y séptimo, comprendieron que el Espíritu Santo puede ayudarnos a superar nuestros prejuicios y favoritismos para llevar a cabo nuestra misión en las ciudades. Fe en la tierra. En Lucas 18:8 Jesús plantea esta pregunta al final de la parábola de la viuda y el juez injusto. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Como discípulos actuales de Cristo, necesitamos vislumbrar lo que Jesús está buscando. En esta historia de la parábola de la viuda y el juez injusto, podemos ver que Jesús busca y resalta la fe. Busca una fe que brille incluso en medio de la oscuridad. Jesús elogió y resaltó la fe de muchas personas que se relacionaron con él. Tenemos, por ejemplo, primero, la fe del centurión. Segundo, la fe de los amigos y del paralítico. Tercero, la fe del ciego Bartimeo en Jericó. Esta lista incluye a personas con una fe que resplandecía incluso en ciudades oscuras e idólatras. Los anteriores personajes, el centurión pagano convertido y con mucha fe, los 4 amigos llenos de fe que quitaron el tejado para bajar a su amigo paralítico hasta Jesús, el ciego Bartimeo de Jericó. Todos ellos fueron habitantes de ciudades gentiles. Para este tiempo del fin, esperaríamos que entre el pueblo de Dios existiera gran fe. Sin embargo, incluso en la ciudad natal de Jesús, Nazaret, la poca fe y la incredulidad total fue el factor que limitó el ministerio de Cristo. Entre sus discípulos, Jesús dijo varias veces, hablando de los habitantes de Israel, hombres de poca fe. Y en Mateo 17, verso 17, Jesús exclama, generación incrédula y perversa. Las historias de fe de personas no judías, como el centurión, los 4 amigos y el paralítico, el ciego Bartimeo, nos deja algunas lecciones importantes. La primera gran lección: la fe se encuentra en lugares inesperados, en las personas que menos pensamos.
Segundo, Dios le dio a todos los hombres y mujeres una medida de fe. Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Tercera lección, debemos hablar del amor de Dios en las ciudades, entre extranjeros, entre paganos y entre personas con religiones diferentes. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Cuarto, debemos ir con humildad a las ciudades como lo hizo Jesús, buscando a aquellos que cuando se les presente la verdad, responderán con una gran fe salvífica en Jesús. Y por cierto, están allí afuera. Dios nos está invitando que abramos nuestros corazones en oración. Que pidamos sabiamente a Dios, que pidamos una mayor porción de fe con la cual podamos compartir su amor por aquellos que están cerca y lejos de nosotros. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.